Muchas gracias, amigo televidente, por permitirnos llegar hasta la intimidad de su hogar a través del programa del Evangelio Eterno. Ahora es tiempo para dar paso al banquete espiritual de la Palabra de Dios. Hoy continuaremos con la serie titulada Los 7 Pasos al Cielo y nuestro orador, el doctor Hugo Gambetta, estará presentando el tema que se titula La Glorificación. Bienvenidos una vez más a su programa, El Evangelio Eterno. Nos sentimos muy felices de estar juntos nuevamente en torno al Santo Libro de Dios. Hoy tenemos un tema maravilloso, el último paso que nos llevará a estar de vuelta con nuestro Salvador, la glorificación. Hemos visto los 7 pasos que nos llevarán al reino de los cielos. Antes de abrir el Santo Libro de Dios, vamos a pedir que el Espíritu Santo sea nuestro guía. Te invito a que me acompañes a orar. Nuestro amantísimo Padre y Dios, una vez más glorificamos tu nombre. Humildemente te pedimos que tu santo libro sea nuestro guía y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para comprenderlo y para ponerlo por obra. Bendice, Señor, a cada persona que en esta hora sintoniza para escuchar este mensaje de tu palabra, y que cuando tú vengas en el reino de los cielos, nos halles listos y preparados para ir contigo. Todos estos favores te los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto en nuestra serie de los 7 pasos al cielo esos 7 escalones que nos llevarán a ver cara a cara el rostro de nuestro Padre Celestial. Vimos que primero necesitamos reconocer nuestra condición, reconocer de que somos pecadores, que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. En segundo lugar, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestras faltas y permitir que Dios no solamente nos limpie por la sangre de Jesucristo al aceptar su sacrificio. Ese paso se llama la conversión, el nuevo nacimiento mediante el cual Dios no solamente nos limpia, nos perdona, pero nos adjudica la vida de Cristo, su vida de perfecta justicia a nuestro favor. Y entonces viene el camino de la santificación, que finalmente culmina en la glorificación, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar de ese último paso. El apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios en su primera epístola, esto es, Primera de Corintios en el capítulo 1, nos dice en el versículo 30 y 31, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta última palabra es redimir, cuando Él venga a recogernos para llevarnos con Él. Noten, sabiduría, Cristo es la sabiduría de Dios y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, dijo Jesús, y a Jesucristo a quien has enviado. San Juan 17:3. Él es la sabiduría de Dios. Él nos enseña el camino a la salvación. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A través de Jesús comprendemos el plan de salvación. Su Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento y esto, Jesús nos es hecho justificación. La palabra justificación significa ser declarados justos, no porque hayamos nosotros hecho algo bueno en nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y luego de justificación dice santificación. Hemos visto cómo después de ser perdonados, de ser limpiados, de ser justificados por el sacrificio de Cristo, se inicia la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, la transformación de nuestro ser para hacernos semejantes a Él. El reflejo de la gloria de Dios, la imagen de Cristo restaurada en nosotros. Pero el último toque de inmortalidad
será la glorificación. Y ahí sí, vamos a 1 de Corintios, al capítulo 15. Nos dice el apóstol San Pablo, hablando acerca de ese evento, en el versículo 51. 1 de Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. Ciertamente no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque será tocada la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Noten aquí, en el toque final de inmortalidad, la transformación que viene con la santificación es el cambio de nuestro carácter. Es irnos asemejando a Cristo. Es ir venciendo por la gracia de Cristo todo defecto de carácter, todo pecado, para llegar otra vez a caminar entre los ángeles. Es aprender la obediencia. La santificación es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida que nos hace aptos para el reino de los cielos. Pero la glorificación es el toque final de inmortalidad. Dios no va a transformar nuestro carácter. Eso es lo único que nos llevaremos de esta tierra al reino de los cielos. Esa obra de transformar nuestro ser y nuestro carácter la va haciendo el Espíritu Santo en la medida que nosotros le permitimos. Él nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Y nos va mostrando el plan de Dios, su voluntad para nuestra vida. Y si nosotros no somos rebeldes, Él mismo nos va moldeando por su Espíritu Santo a su semejanza. 2 de Corintios, capítulo 3, y en el versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, a su misma imagen y semejanza como por el Espíritu del Señor. Así que aquí nos está hablando de esa transformación. Somos transformados de gloria en gloria a su imagen, a su misma semejanza. Esa es la parte de nuestro carácter, la santificación que nos hace semejantes a Él en carácter. Pero también vamos a ser semejantes a Él en cuerpo. Interesante esto. Dice en 1 de Corintios capítulo 15, donde veníamos leyendo. Está escrito, fue hecho, versículo 45. Está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo carnal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tal cual el terrenal, también son los terrenales. Tal cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del hombre terrenal, así también traeremos la imagen del celestial. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Porque es necesario, versículo 53, que esto mortal sea vestido de inmortalidad, que esto corruptible se vista de incorrupción. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que la victoria final será sobre la muerte. Seremos transformados los vivos y los muertos resucitarán incorruptibles, recibiendo un cuerpo inmortal. Como trajimos la imagen del hombre terrenal, eso lo heredamos de Adán, todos sus descendientes. Pero ahora, a través de Cristo, que venció la muerte, seremos hechos a su imagen y semejanza, no solamente moralmente, espiritualmente,
sino también físicamente. Dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 3 y en el versículo 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Notaron? El Señor va a transformar este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Así que también llevaremos la imagen física de la inmortalidad semejante al cuerpo de Cristo. Así como Cristo resucitó glorificado, así también nosotros seremos glorificados en su venida. Y entonces todos juntos nos iremos para estar con el Señor por toda la eternidad. Dice Primera de Tesalonicenses 4, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Noten, el Señor dice que en su venida, cuando suene la trompeta, con la voz del arcángel, los muertos en Cristo resucitarán, incorruptibles, ya leímos, y los vivos seremos transformados, y todos juntos, dice, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire para así estar para siempre con el Señor. Esto es con respecto a los redimidos, a los que estemos en Cristo. Como ya estudiamos, a los que perseveremos hasta el fin, porque Él dice en San Mateo capítulo 24 y versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así que hay que perseverar en el Señor, hay que estar en Cristo, no solamente recibirle, aceptarle, pero vivir en Cristo, caminar con Cristo, estar en comunión con Él. Y si nos toca morir antes de su venida, morir en Cristo para poder resucitar con Cristo en su venida. Y si estamos vivos, estar en Cristo para poder ser transformados. Pero hay otro grupo de personas. Esos son los que no están en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? Nos dice en San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 37 en adelante. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio, la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Amigo, habrá otro grupo de personas que no estarán preparados. Y dice aquí que va a ser como en los días de Noé. Millones de personas no creyeron la advertencia de que estaba cercano el fin. De igual manera, hoy en día, millones de personas siguen viviendo como si nada. Se olvidan de que Dios prometió que muy pronto Él regresaría y las señales a nuestro alrededor gritan a voz en cuello de que la venida del Señor está cercana. Pero dice aquí, no quisieron entender hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos.
Amigo, amiga que me escuchas, no todos se van a salvar. Es más, la gran mayoría se perderán porque rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que serán destruidos. Así como vino el diluvio y los destruyó a todos, así será en la venida del Hijo del Hombre. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Dice el versículo 5 en adelante: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para poder llegar al reino de Dios, tenemos que pasar por el camino ensangrentado que lleva a la vida eterna, por el camino del Gólgota, así como el Señor Jesús. Ya estudiamos en nuestra última presentación que pasaremos por ese gran tiempo de angustia, de tribulación. Pero dice aquí, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, habréis de pasar por tribulación, padeceréis. Porque es justo, versículo 6, delante de Dios, pagar con tribulación a los que os atribulan a vosotros. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios y no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Notaron, va a haber un grupo de personas que van a ser separados de Dios, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de su presencia y de la gloria de su poder. Sabes, todo aquel que no sea glorificado será destruido. Nadie puede ver a Dios y subsistir. Nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Ya se lo dijo Dios a Moisés: no me verá hombre y vivirá, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En el libro de Apocalipsis, hablando de la venida del Señor, en Apocalipsis capítulo 6 dice el versículo 14 al 17: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá ver el rostro de Dios? Escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Quién podrá estar en pie? Amigo, nadie soportará ver la venida del Señor Jesús y mantenerse en pie, a menos que sea transformado, que reciba el toque de la inmortalidad, la glorificación, en un momento, como ya leímos, en un abrir y cerrar de ojos al sonar de la trompeta. Los muertos resucitan incorruptibles y los vivos somos transformados. Solamente aquellos que sean glorificados podrán soportar la gloria de la presencia del Señor. Los demás serán aniquilados, serán destruidos por el resplandor de su venida, porque ningún hombre mortal pecador puede ver a Dios y vivir. Por eso dice el apóstol San Pablo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El inicuo, el malo, no solo el anticristo, la bestia, pero todos los que están con él, como ya estudiamos en nuestro último tema, serán destruidos por el resplandor de su venida. Quedarán regados por toda la faz de la tierra. No habrá quien los recoja, ni quien los entierre, ni quien los llore, porque todos los redimidos
Seremos arrebatados en las nubes a dar la bienvenida al Señor Jesús en el aire, y todos los demás quedarán tirados en todas partes de la tierra para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y dice el profeta Jeremías, y no habrá quien las espante. Ese será el destino de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sufrirán pena de eterna perdición. ¿En cuál de los dos grupos estarás tú? Hay un grupo que va a estar preparado para la venida del Señor. Hay un grupo que levantará sus brazos en alto. Dice Isaías capítulo 25 y versículo 9, que levantando sus brazos en alto dirán: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado, nos gozaremos, nos alegraremos en su salvación. Pero por otro lado está el otro grupo que acabamos de leer en Apocalipsis 6. Huirán a los montes, se esconderán en las cuevas, entre las peñas, y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Dos grupos, no hay un tercero. Como ya vimos en nuestro último tema también, o tienes el sello de Dios, o tienes la marca de la bestia. O adoras a Cristo, o adoras al anticristo. O recibes la marca de autoridad de Cristo, o recibes la marca de autoridad del hombre, de la bestia. O adoras al Cordero, o adoras a la bestia. O sigues al Cordero, o sigues al hombre. ¿A quién seguirás tú? El Señor Jesús te invita en esta hora a que tomes tu decisión en favor de Él, de su verdad, de su justicia. No hay manera de salvación sino a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otra escapatoria, no hay otro grupo de redimidos ni de perdidos. Solamente son dos. O estás entre los que estén preparados, o estás entre aquellos que no hicieron la preparación necesaria. Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿dónde estará tu familia en ese día? ¿Dónde estarán tus hijos? ¿Dónde estarás tú? El Espíritu Santo te está llamando hoy al arrepentimiento. Y dice la Escritura que el Señor no quiere la muerte del impío. Al contrario, que el impío se vuelva de su mal camino para ser perdonado y que viva. Dice segunda de Pedro 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te está llamando a ese arrepentimiento. Tú conoces ya los pasos para la vida eterna. Y en todos ellos es Jesús que lo hace posible. No hay mérito alguno en el ser humano. Todo esto proviene de Dios. Nos dice 2 de Corintios capítulo 5. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Amigo, Dios quiere perdonar tus pecados y Él puede perdonarte porque Él pagó la deuda de tu pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo te invito en esta misma hora que le digas: Señor, reconozco, soy pecador. Quiero salvarme. No quiero morir eternamente, quiero estar listo para tu venida, quiero poder ser transformado cuando tú vengas. Cambia mi carácter, perdóname, Señor, límpiame con la sangre de Cristo. Dame tu Espíritu Santo para que pueda andar en tus caminos, guardar tus mandamientos y ponerlos por obra. Y si ese es tu deseo, si hoy le aceptas, Él entrará a ti. Él cumplirá su promesa de darte un nuevo corazón y una nueva vida. Y tu nombre
quedará escrito en el libro de la vida. Si esa es tu decisión, díselo al Señor ahora mismo. Dile: Señor, quiero ser salvo, sálvame, límpiame, perdóname. Y si has tomado esa decisión, Él honrará a aquellos que le honran. Toma tu teléfono también, llámanos, queremos saber de ti, queremos orar por ti y queremos mandarte información, mandarte tratados para que te edifiques espiritualmente, para que puedas caminar en ese nuevo camino que el Señor te ofrece. ¿Quisieras orar conmigo? Padre Santo, te doy gracias por estas almas que hoy te han aceptado. Han escuchado tu llamado y no han sido rebeldes. Séllalos con tu Espíritu Santo y que en ese día cuando tú vengas podamos recibir el toque final de la inmortalidad, ser transformados para así estar para siempre contigo. Bendice a cada persona que hoy ha hecho su decisión en favor de Jesús. Te lo pedimos en su nombre y por sus méritos. Amén, Señor.